Bueno, ahora estamos conectados, ¿sí? Pareciera. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Entonces, como decía al principio, el único material que recibí fue el tuyo, Hernán Flores, ¿sí? Hermes. Bien, perfecto. Entonces, si les parece bien, empezamos a hablar de tu material. ¿Te parece bien? Ahí no te escuché. De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, antes de ir al proyecto de la novela, de La Peli Verde, Ajá. hablemos del cuento, ¿te parece? Correcto. Bueno, perfecto. Entonces vayamos al cuento. Ya te digo y les digo que entiendo que ha mejorado, pero muchísimo. Ahora ya tiene otro cuerpo, otra... tuviste a la astucia de, de colocar un momento de acción entre lectura y lectura de los mails o del WhatsApp de Francisco. Francisco creo que se llama, déjame ver si no me equivoco. Francisco, ¿sí? Como presidente del condominio, y entonces ahora tiene una lectura más fluida, digamos. No se mezcla todo. La primera pregunta que te hago es, veo que es una necesidad, porque lo vi también en la novela, ¿por qué te empeñas, pregunto, alguna razón puede haber, en separar digamos, por pequeños capítulos, 1, 2, 3, siendo que en el caso no te digo en la novela, pero en este caso del cuento, todo sucede en un momento? No sé por qué haces esas pausas que de alguna manera digamos, cuando pones 1, 2 capítulos o en este caso fragmentos, le están diciendo al lector, bueno, esto ahora vamos a hablar de otra cosa. No, seguís hablando lo mismo. Es decir, esas números, esa separación, no sé qué sentido tienen. Explícalo, ya me lo dirás. Bueno, a veces siento la necesidad de colocarlo cuando cambio de ambiente, cuando cambio de atmósfera o cuando de alguna manera las temporalidades se tocan. Pero porque así siento que es menos trabajo para el lector, pero No, es yo creo, cuestión de estilo. verdad que te interrumpa, yo creo que para el lector es más trabajo, porque vos fíjate que vos en condominio empezás hablando que es domingo, qué sé yo, que te vas a, dice, hasta el mercado popular para adquirir verduras y frutas frescas. Eso es la última acción. Él, que está contando en primera, dice que bueno, toma por una calle, una vereda, hasta el mercado popular, porque ahí llegamos. Dice, intentamos experimentar una incómoda sensación, algo inexplicable, pero está pasando lo mismo, porque acá dice, así que después de 3 horas caminar, ver tiendas y comprar víveres, decidí volver a casa. Entonces, no es que cambió la acción. Frutafischi, ¿por qué me pones un segundo, un 2? Si vos pusieras mercado, adquirir fruta fresca, punto, aparte, desde temprano, pero yo sé que el lector, yo como lector, sé que este hombre sigue estando en el mercado popular y me acaba de decir que desde muy temprano siente una incómoda sensación de angustia, una angustia inexplicable. Él toma el taxi y mientras está esperando la llegada del auto, pide un taxi, perdón, están en la terminal esperando la llegada del auto, lee el primer correo. Acá tenemos el correo de Francisco, entonces ya nosotros vamos
ya entramos en conocimiento de las cosas y sabemos que, bueno, que ese domingo, ya sabemos que se levantó, tenemos una, 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 mm, una pintura del narrador que, a diferencia de Francisco, ¿no? Que es un sujeto profundamente prolijo, ordenado y todo lo demás, él es todo lo contrario, porque cuenta que una mirada a mi alrededor bastó para darme cuenta del desorden en el que había estado viviendo. Yo creo que acá hay un problema de verbo. Si vos habías estado viviendo, parece que ya no vive más en ese desorden. Pero él sigue viviendo en ese desorden. Entonces debería ser una mirada a mi alrededor, bastó para darme cuenta del desorden en el que vivo. ¿Verdad? Cierto. Herramientas, bueno. Entonces él da un poco la idea de que es un tipo bastante desordenado, porque tiene... a él después se lo acusa más tarde como sospechoso de haber sido el causante del incendio de Goyen como consecuencia de una mala instalación que hizo. Pero el dato que tenemos de él es que es un tipo desordenado, que le gusta vivir rodeado de objetos que ya incluso no tienen sentido o no funcionan. Bueno, eso puede ser un elemento para que cuando se lo acusa, diga, bueno, este tipo es un desordenado, no es un tipo meticuloso, y como consecuencia de eso es muy posible que llevado por ese desorden externo e interno, haya provocado esto. Pero luego descubrimos que realmente la cosa no se debe a él, desordenado, sino justamente todo lo contrario, a un ordenado como Francisco. Entonces ahí tiene una razón de ser, porque hay que tener en cuenta, sobre todo en el cuento, que cada elemento, cada información que se da, tiene que estar inmediatamente ligada con lo que va a pasar en el cuento. Yo creo que les dije, yo suelo repetirme, pero bueno, esa es mi condición. A lo mejor se los dije, a lo mejor no, pero se los digo por si no se los dije. Chekhov, maestro del cuento, decía que si él lo ponía daba el ejemplo en una pieza teatral, también era un maestro muy bien sabe el teatro, pero el teatro y el cuento están muy unidos uno y otro como forma de contar una historia. Y entonces él decía que si en el primer acto aparecía un fusil colgado en la pared, y hablaban de ese fusil y tenía, digamos, era muy visto ese fusil. Si en el último acto no se escuchaba el pum de un disparo, ese fusil estaba desviando la atención del espectador, o si lo llevamos al cuento, la atención del lector. Imaginemos por un segundo que vos acá, en vez de poner lo que pusiste, que es correcto por lo que va a pasar después, pero en vez de poner esto, ponés, qué sé yo, que era un amante de las revistas de ciencia ficción y además le gustaba cocinar con las comidas, los pequeños, ¿no? Pequeños comen ustedes, una cosa, bueno, esto y lo otro, y bla. Y después, a lo largo de todo el cuento, no aparece ni la ciencia ficción, ni la comida. Entonces, ¿para qué me contaste eso? Si me contaste eso, también contame cuántas veces se bañaba por semana, o por día, o por hora, si fumaba o no fumaba. Dame otros datos. No me das esos datos porque no te sirven para la historia. ¿Te das cuenta? En este caso sí vale, pero yo estoy diciendo para cuando uno se regocija diciendo pongo esto y lo otro. Bueno, mira, está muy lindo lo que pusiste, pero para la historia no tiene nada que ver. Entonces, sigo.
sigo con las separaciones. Desde temprano, bueno, acá entra el primer correo de Francisco, y él dice, no puedo evitar cierta mediación por el señor Francisco, uno de cuidar vivido, que hacía cualquier cosa. Él incluso lo admira Francisco, e incluso por ese orden interno que tiene Francisco, y se ve que lo sigue por pequeñas cosas. En un momento vas a decir, no estaba la toalla colgada de un balcón en una ventana, y ese dato, bueno, es algo que nos demuestra a nosotros que este hombre seguía los pasos, conocía todo de Francisco. Además, yo imagínate, y a vos te pasará lo mismo. Yo vivo en una casa de departamento y por mi balcón o por mi ventana, en este caso, estoy en un cuarto con ventana, veo el edificio enfrente, pero no tengo la menor idea si cuelgan cosas, no cuelgan, y si la cuelgan, no le doy la menor importancia. Ahora, si yo tengo cierta oposición por ese vecino, digo, claro, salió y entonces no estaba colgado, entonces quiere decir que yo estoy siguiendo los pasos del vecino. ¿Qué es lo que le pasa? Aunque no lo diga, pero lo está demostrando, ¿no? Bueno, entonces, él viaja y, bueno, todo el viaje con el conductor que le vas a escuchar una serie de cosas y de pronto dice, termina lo que llamamos vamos a ponerle el nombre de capítulo, que no es capítulo 2. Dice, precisamente, desde que subió al taxi, estoy tratando de explicarle que no hay paso hacia la residencia, porque allí es donde se está quemando el edificio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué nos estás diciendo? Se está quemando el edificio. Capítulo 3. Una densa columna más. Si le sacás el tren no pasa absolutamente nada. Si el conductor dice, precisamente de que subió al taxi, estoy tratando de explicarle que no hay paso hacia la residencia, porque ahí es donde se está quemando el edificio. Y el punto y aparte dice, una densa columna me salía. Bueno, me estás hablando de, ¿para qué me pusiste este tren que me desvía la atención? Me estás hablando de lo que pasaba en el edificio ese. ¿Estamos? Bueno, ahí va, sigue hablando, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, sigue, no puede ser, Meneghel. Capítulo 4. Dice, termina, no puede ser, Meneghel, seguramente está por ahí. Ahí es donde le preocupa la ausencia de Francisco, ¿no? Comentó, el que no parece es el señor Francisco. No saben si había salido o se quedó. No puede ser, Meneghel, pero seguramente está por ahí resolviendo cosas. Él niega, no quiere creer que Francisco sea una víctima. Y después dice 4, dice, en medio de tanta confusión sigue lo mismo, sigue estando él ahí preocupado por Francisco. Es más, en medio de tanta confusión, los presentes lamentaron no haber prestado mayor atención. Fíjate, confusión y atención te está rimando. Eso ya, al leerlo en voz alta, siempre lean en voz alta para pescar esas rimas innecesarias. En medio de tanta confusión, no haber prestado mayor interés a los comentarios, o en medio de tanto despelote, no sé, como un sinónimo de confusión, en medio de tanto escándalo, que yo, los presentes lamentaron no haber prestado mayor atención a los comentarios que había hecho el francés a través del correo. Ahora comprendían que se trataba de una verdadera alerta. Entonces me senté nuevamente en la acera y saqué mi teléfono. Y vuelve a leer. Vuelve todo lo de Francisco. Ya te dije, prácticamente es intocable, pues el lenguaje de Francisco, así. Bueno, gracias por su intervención. Y después dice 5, ¿para qué 5? A cierta distancia, pidió por ahí, sigue ahí, sigue en ese momento. Sigue impedido por la cinta amarilla, es decir, es testigo de lo que es el incendio. Y ya nada podíamos hacer, así que un poco más tranquilo, resignado, seguir leyendo los correos del señor Francisco para ver si encontrar un detalle esclarecedor.
Bueno, viene el correo de Francisco, no hay problema. Termina el correo de Francisco y dice, sexto, revestido de paciencia. No, si me dijiste que estaba sentado acá leyendo, iba a ver para leer un nuevo correo de Francisco, no hace falta ser revestido de paciencia, me levanté, sigue la acción. Y caminé por la mudanza, esperaré, bla, bla, sigue hablando. Al rato volví a sentarme al acero como si no tuviera más opción que seguir haciendo conjeturas a partir del correo del señor Francisco. Es decir, ¿qué tenemos? Acá tenemos al personaje narrador que está sentado ahí contando lo que pasa y lo que le pasa a él, ¿no? Viene el correo de Francisco, viene, gracias por su atención y diablo, séptima, ¿para qué? Gracias por... Cerca del enorme camión, gracias por su atención, camión, están rimando en on, enorme vehículo, no sé qué otra, qué sinónimo en Venezuela puede haber de camión, había un vehículo más pequeño. Y, o si no, Francisco, en vez de decir gracias por su atención, podría decir gracias por su interés. Allí un reportero entrevistaba al comandante de los bomberos. Estamos preocupados, parece lo que dice. Bueno, acá te vuelve a dar lo mismo. Y de un caballero de mediana edad se encontraba ella para el momento de la explosión. Octavo. De pronto se escuchó una explosión. No, verá, si pusiste, por más que le ponga el octavo ahí, explosión y explosión, están pegaditas. Sacás el octavo ese, que insisto, no es necesario. De pronto se escuchó un ruido infernal, qué sé yo, algo buscarle un sinónimo de explosión. Unas manos buscaron al centro, qué sé yo. Caramba, sí, mientras asombrado, bueno, lee el nuevo correo de Francisco. Termina de correrse y tenemos ya tenemos, acá pusiste un número romano que tampoco, octavo, noveno. Bueno, entonces, que bueno, para mi criterio de volar. Siguiendo el pulso me había dirigido unos saludos para descargar la vejiga, a pesar del humo. El tema tiene el narrador tiene una manera muy especial de contar. Fue orinar, él dice descargar la vejiga, bueno. Pero para descargar está bien, es su manera de contar. A pesar del humo, bueno, acá lo que decía, la toalla acostumbrada a colgar a la ventana del baño. Recordé, y ahí, claro, ahí cuenta que Francisco es su contracara, es un tipo de una prolijidad y un orden alucinante. Bueno, vuelve el correo y gracias por su atención, volá el 10S, la tarde se hallaba muy avanzada. Sí, contando, está bien. Entonces me eché en la acera contigua y saqué mi celular para el otro correo. Yo te tengo que hacer una pregunta después con el celular, pero eso lo vamos a ver. Dice, muy bien, el correo 7 de Francisco. Le deseo un feliz fin de semana. 11, que es un nuevo capítulo, me lleva a que, bueno, y que entonces pasaron otras cosas. No, sigue siendo lo mismo, algo del trivial, pensé que los dos policías se aproximaron. No sé si queda claro lo que digo. No sé para qué me vas poniendo estos mojones, que no los necesito. Ahí lo entienden. Lo detienen y ahí hay una... Claro, yo no conozco las leyes venezolanas, pero a él lo ponen
Espera un minuto, ¿eh? Ahí lo ponen, lo detienen y ahí cuenta que estuvo 6 meses. Es decir, desde el momento, ahí sí hay un cambio. Desde el momento de la detención han pasado 6 meses. Es decir, esto que él me está contando, que nos está contando, pasó hace por lo menos 8 meses o 7, porque estuvo 6 meses detenido, arrestado, y si no entiende por qué estaba pasando eso. La detención fue una ex resentida de él, de su esposa, que lo acusa de los daños. Ahora bien, primera pregunta que te hago. Aquí, si yo tengo el celular y me detiene la policía, lo primero que hace es me saca el celular, porque ahí puede haber pruebas muy importantes. ¿Te das cuenta? Lo confisca y dice, señor juez, autoríceme a entrar en el celular de este individuo para ver qué hay. De pronto, sí, ay, mira, está contando, le está diciendo a un amigo, quema el edificio, no sé, cualquier cosa. Le está diciendo cosas que pueden culparlo. Ahí tendrás que invertirte algo, porque en este celular hay una... está la solución del problema. Al final, en el último mensaje, sabemos que el que provocó el incendio fue el pobre Francisco, si no estoy equivocado. Entonces, yo creo que por razones de verosimilitud, este celular no puede estar con él. ¿Qué pasa? Y bueno, creo que por ahí a él se le cae el celular y alguien le dice que está por ahí. Él, inventate algo de este tipo. Él le pasa por las razones que fueran el celular a un amigo íntimo, ¿verdad? Tenémelo, y cuando lo llevan, porque él en los 6 meses que estuvo preso, nunca se comunicó con el celular, no usó el celular. De hecho, si te agarran y te meten en una cárcel, te sacan el celular, no puedes estar comunicándote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cuando sale, el amigo le devuelve el celular y él ahí sí se entera de verdad. No sé si soy claro. Porque si no, no resulta. ¿Cómo? Estuvo preso y no tiene el celular y después, no se la cree nadie. Nadie que haya estado preso por lo menos. Entonces, a él lo ponen, le dan 6 meses de prisión por sospecha. Yo te digo, son muy duras las leyes, si es así, porque, como dice el código, todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y un juez para detenerte, te tienen que, no sé, a lo mejor en Caracas es así, o en Venezuela es así. Acá no. Si bien durante el gobierno de Macri existía la previsión preventiva y cada vez que se quería sacar a un rival tenía jueces comprados, como sigue habiendo, que le dictaban prisión preventiva y entonces sin haber probado nada de su delito le daban 6 meses de cárcel, como le pasó a tu personaje. Bueno, eso se puede aceptar, porque puede haber jueces corruptos, puede ser, todo eso se puede aceptar. Lo que no se puede aceptar es que él, cuando, y así fue, ¿verdad? Se dejó gracias a la misma señora que me implicó, que no pude explicar a qué hora se produjo la jugada. Bueno, acá yo, si bien el narrador tiene un lenguaje muy especial,
Acá dice, así fue, el panorama se despejó gracias a la declaración de la misma señora. Supongo que la misma señora es su esposa, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, no le compliquen la vida al pobre lector. Así fue, llegas a declaraciones de mi ex esposa, que finalmente, ya que no puedo explicar, que, ¿te das cuenta? Entonces, ya, pues la misma señora tenés que, pues, a ver quién es la misma señora. Ah, la esposa. ¿Por qué me la hace difícil? No estaban relacionados. Bueno, perfecto. Entonces, sacamos, una vez fuera del recinto, me senté, ahí es donde en la puerta del recinto policial lo está esperando el amigo. ¿Querés volver el celular? Una vez fuera del recinto policial me senté en la plaza a revisarme. Y entonces, entonces me senté a las últimas pertenencias, mientras tomaba, es decir, vuelve, recupera su celular y el objeto de todo esto. En la boleta de escarcel debe ser de explosión, porque, bueno, da las causas de explosión. Allí permanecí un largo rato, hasta que lee lo último. Lee la verdad de la milanesa, que es quien provocó el incendio. Entonces, si cerramos todo eso, tenemos el cuento. ¿Queda? No entiendo. Sí, el asunto de los mini capítulos es más una muleta mía como escritor que otra cosa. O sea, eso me Sí, facilita. claro, sí, eso pasa. Eso Sí. pasa. En la novela también lo vi, pero en la novela es más, ahora vamos a hablar más largo de la novela. En la novela, bueno, este comienzo de novela, ¿no? Sí, También lo vi, pero, ahí sí se justifica. ¿eh? Allí sí se justifica, en la novela sí. Claro, ahí sí, porque te vas. Lo que pasa con la chica del pelo verde, o no me acuerdo del color del pelo, no importa, y lo que pasa con ellos, entonces ahí sí va separando. Y bueno, miren que esto es otra cosa. Para capítulo 2, el capítulo 2 nos está refiriendo, no es una continuación del capítulo 1. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Estamos con dominio, estás como para trabajar. Con dominio no te falta mucho, pero ir arreglando esos conflictos, problemas, como le quieras llamar, para que no venga un hincha pelota y te diga, ah, sí, armas, que el tipo estuvo preso y le dejaron el celular, vamos, ¿quieres que creer? No, tenés que darle verosimilitud. ¿Te das cuenta? Bien. Así que ahí tenés para trabajar con el cuento este. Y nos vamos a la novela. La novela, La peli verde, sí. Bueno, yo te digo lo que leí, y en base a lo que leí, bueno, yo leí prácticamente todo, pero en base a lo que leí, voy sacando una conclusión. La conclusión es que tenemos un personaje que es que a mí me gusta como personaje, que es la peli verde, ¿verdad? Que su nombre de pila es Priscila, es la misma, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, no, yo pregunto porque por ahí es bueno, y tenemos no es el joven dice, el joven en la nota del editor dice el joven detective Víctor Manuel Pérez. Claro, uno ya teniendo en cuenta todas las novelas policiales que ha leído, digamos, la voz detective o la advertencia detective te llevan al detective privado, además que es joven y qué sé yo, joven. Pero después nos digamos, no, que es un funcionario de la policía, ¿verdad?
Bien. No, eso no hay ningún problema. Pero si vos, en vez de poner el joven detective, le pones el joven oficial detective, le das una categoría, primer detective, para que el lector, ya el editor, tome conciencia que es un funcionario, no es un privado. Entonces, por lo que yo veo, hay todo sucede en el instituto en un colegio digamos, por el nombre parece, sí, no solamente por el nombre, sino que está llevado por, por curas y monjas. Incluso hay una monja que eso me gusta porque hay una monja que pese a los hábitos, qué sé yo, denota que ha de ser una muchacha de buen ver, ¿no? Es decir, el juego ese me gustó. Y bueno, acá hay una víctima que es la Pelilargo, ¿no? Peliverde, perdón. Al principio, pero eso no es tu culpa, sino la mía, al principio, con la llegada de él, desciende del taxi, va no entiendo. No entiendo por qué le está difiriendo, dice, eran las casi, así empieza, ¿no? Eran casi las 3 de la tarde cuando descendí del taxi. Momentos antes, el chofer me reclamó con un tono agresivo porque yo le había prometido un poco más de dinero si me permitía usar el asiento atrás solo para ti. Se está dirigiendo a una mujer o a un elemento que no sé si era un cuadro, que se da, que después él lo cuelga, lo busca. Así que le di algo extra y se marchó satisfecho. Primer elemento, eso no digo que sea así por cada país. Acá un funcionario policial, un primer oficial o un oficial de policía que toma un taxi, el chofer ni se le va a ocurrir decirle, no, lo que usted diga, señor agente, no, porque saben cómo bueno, pero no me lo permití, entonces mira, a partir de ahora cada semana va a recibir una boleta por infracción de tránsito y anda a contarle al juez de falta, es decir, siempre con la policía, como decía el José Hernández, no el José Hernández compatriota tuyo, que no sé si estará hoy o no, sino José Hernández, nuestro poeta, que decía, hacete amigo del comisario, ¿no? Y sí, mirá. Entonces, pero bueno, eso también. Eso. Lo que pasa es que ¿Eh? ahí lo que hay un intento de parodia hacia el funcionario policial. Y entonces Sí, claro, por eso sí, también, de acuerdo. por eso Pero lo ya te digo, digamos. esto es una de mi culpa, por lo que uno tiene leído. Cuando dice detective y se peleó con el taxista, digo, ya eso me refuerza que es un detective privado. Si no, no se pelea. Le pagó para hacerme el favor, déjate joder, mira lo que te doy. Pero bueno, esos son detalles nomás. Esto es fondo. Dice, frente al enorme de fierro forjado que rodea las instalaciones, bueno, una joven, acá aparece ella, ¿no? Y entonces, a mí me remitió a un par de novelas de Raymond Chandler, donde él llega a un lugar, ya te digo, no es tu culpa, esto es la mía, así que eso es simplemente una curiosidad, donde él llega para, como, acordate que yo lo tengo a él hasta ese momento, más adelante me voy a dar cuenta que es un policial, a este momento lo tengo como un detective privado y que va a un lugar muy amplioso. No me acuerdo cuál novela es, la hermana pequeña, sí, la hermana pequeña, que entra Chandler,
Raymond Chandler, sí, Philip Marlowe, ¿no? Que es el que va contando las novelas. Philip Marlowe, cuando entra a la casa del padre, esta chica que lo llama para que vigile a su hija menor, que es la que está medio descarriada, la mayor también, pero la menor. Y entonces me acuerdo que llega y dice que el lugar era una mansión inmensa, digamos, no tan comparada, qué sé yo, con el Palacio de Buckingham, no era tan importante, claro, pero la comparada con el Palacio de Buckingham. Entonces, bueno, Marlowe te la pasaba haciendo ironía, ¿no? Pero te da la medida de que, mira, estoy llegando a gente muy rica, muy poderosa. Entonces yo tenía eso hasta que me doy cuenta que no, que en todo caso me remite a una novela, similitudes no tienen, no, la novela no pasa por ahí, pero las escenografías, a una novela ¿cómo se llama este hombre que yo lo admiro tanto? John le Carré, que es una novela, si bien él después se hará famoso y justicieramente famoso, pues John le Carré es un escritor formidable, con sus novelas de espía, el Topo y todo lo demás. Esa es una primera novela que sucede, el título ahora no lo tengo tanto, pero que sucede en un colegio privado, donde hay un crimen de altas esferas, un crimen en un colegio donde de ninguna manera iba a haber crímenes, ¿no? Pero él había sido, digamos, exalumno de ese colegio, él había pasado por ese colegio y ahora lo llaman para que sea. Y el que lleva adelante la investigación es quien después va a ser el personaje principal del Topo, ¿no? Entonces, el viejo, que no me acuerdo el nombre, mi memoria es terrible, siempre tengo que recurrir, pero el viejo bueno, que su mujer es la amante del espía soviético, el espía ruso, ¿no? Y bueno, ese hombre aparece por primera vez como detective privado, después ya va a ser un integrante del Foreign Office en futuras novelas. Y esa novela, que es muy buena, todo lo de John le Carré es muy bueno, sucede en un colegio así de alta esfera. Este es un colegio, no sé si de alta esfera, pero alta bueno, como todo lo que tiene la curia, ¿no? De alto poder. Ahora bien, ahora es tiempo que vos nos digas de qué va la novela, por cosas que de pronto te voy a decir, porque yo por ahora tengo que hay una muchacha, que es la peliverde, que bueno, que viene de una educación, de una terrible situación o experiencia, que en la novela está muy bien contado, y te estoy hablando del momento en que el padrastro borracho, degenerado, hijo de mil puta que es, la castiga con un cinturón y después la viola o intenta violarla porque dice que el pene estaba medio flácido, qué sé yo, pero el asco que siente la chica por eso, es decir, es la humillación, que está muy bien contado, porque no está está contado desde ella, creo recordar, y sin necesidad de adjetivar más de la cuenta, porque el hecho de por sí es espantoso, ¿te das cuenta? Entonces no vas a decir, qué sé yo, la terrible, no, ya sé que es terrible, no me ponga terrible, lo que me pasó ya al leerlo veo que es terrible, no me lo adjetives, que es lo que vos lo conseguís. Ahora bien, hay detalles
Contanos, no, primero contanos vos, después yo te voy a los detalles. Contanos de qué va qué vas a contar. No me digas después cómo se resuelve el enigma, quién mató a quién, eso no importa. Pero, ¿qué vas a contar? ¿Cuál es la idea? Pues hay varios escenarios ahí, ¿no? Hay varios escenarios. Hay un escenario, por supuesto, que es la vida privada de la chica con su mamá, que también está terrible y todo lo que le ha pasado. La madre ella dice que es psicótica no, bipolar. Ah, esa situación, bueno, ya da una atmósfera, ¿no? De un escenario. Y está el escenario luego de eh, la actitud paterna del cura hasta ahora es como el tutor de ella dentro de la escuela Sí. y aboga por ella. Está esa situación. Y además interviene entonces el detective, eh, que es una parodia en realidad de justicia, ¿no? Que bien al final trata de ser su tutor, pero ella, por supuesto, lo ignora totalmente, ¿no? Entonces, eh, al final, al final hay un vuelco, hay un giro tremendo porque el cura, Hay un muerto. sí, sí, hay más de un muerto, más de un Sí, muerto. pero la primera pregunta que te hago es, eh, ¿por qué va el detective al colegio? Ha llamado porque va al colegio e incluso le dan un lugar, un cuarto en ese colegio para que él se quede ahí como para investigar algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Se fue la señal de repente. ¿Qué? Se fue la señal por un momento. Ah, ¿y ahora me escuchaste? Ahora sí, Bueno, yo estoy te escuchando. decía que lo Ah, que sabemos es que él va al colegio ese, ha pedido a las autoridades, ¿no? O por lo menos del cura, para investigar algo. Todavía no sabemos qué es. Y le dicen, incluso por ahí una de las monjas, el cura le dice que se cambie de ropa, que se ponga, y una de las monjas le dice, la segunda en poder, le dice, o la primera, ya no tiene importancia, le dice que va solamente él va a decir, sí, yo voy a estar adentro y desde afuera, pero yo voy a estar en la panza del monstruo, diría Martín. Y entonces, él va ahí, se pone en empieza en ese colegio y acá aparece algo que vas a tener que cuidar muy mucho. ¿Qué quiero decir? Que la novela no está contada solamente en primera persona por el detective, que tiene su lenguaje, sino que aparecen eh, eh, la narración a través la peli largo, ¿no? sí, La peli sí, sí, largo, la peli en verde. realidad Eh, ese es otro aspecto ¿eh? ese es otro aspecto que pongo como reto, ¿no? Que es varias voces narrativas. Hay varias Claro, voces a narrativas. eso quería llegar. Pero cuando escribís a varias voces narrativas, tenés que establecer con mucho cuidado y mucha precisión que no se confundan las voces, que digamos, el decir, el lenguaje, las palabras de la peli verde no pueden ser parecidas
a las del detective. Es decir, cuando nosotros leemos digamos, las notas de Priscila, tienen que ser con un lenguaje, digamos, Priscila anda por los 15 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, y esto lo escribió en ese momento. No está escrito 10 años después. ¿Verdad? Entonces, acá vas a tener que forzar el lenguaje de una chica de 15 años. Que no digo que no lo conseguís, ojo, digo que tenés que cuidarlo. Por ejemplo, luego cruzar las manos del pecho para ver algún comentario de mi parte. No tiene que ser tan literario. Yo me levanté sin prisa, abandoné la oficina. Yo no veo a una chica de 15 años que cierre yo me levanté sin prisa y abandoné la oficina. Eso lo puedes decir vos, yo. Una chica de 15 años no dice yo me levanté. Digamos, la chica de 15 años es la que, sí, cuando vos te vas en el capítulo 8, la madre de la chica se llama Gloria, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Así es. Sí. Así se llama mi mujer, así que eso no me puedo equivocar. Gloria se levantó de la cama, se me dio y sacó un cigarro. Esto, ¿quién lo está contando? Sí. Porque tenemos la voz del policía, la voz de Priscila, y esto una falsa carga. ¿Quién lo cuenta esto? No, es que no solamente ellos dos, también hay reflexiones del cura, del director, y también hay documentos que transcriben. Sí, ya sé, eso ya llegaremos. Pero contestame esta pregunta. Una falsa carcajada acompañada por expresiones vulgares estremeció el lugar. Se trataba de un sonido familiar, lugar y familiar, la rima, ojo, en esa parte del urbanismo. Gloria se levantó de la cama semidesnuda y sacó un cigarrillo sobre. Esto lo está cantando un narrador, vos, qué sé yo. ¿Verdad? Ah, sí. Esto lo está contando Hermes, ¿verdad? Sí, que por eso es la nota del editor que aparece al inicio. Espera un minuto, que mi sordera me lleva a cosas imposibles. Espera un segundo, me coloque los oídos nuevamente, así te oigo mejor. Espera, Esta es la condición del sordo, ¿viste? Verá que uno acá. Ah, no, espera que me lo puse al revés. Vos sabés que los aparatos estos tienen, para que no te confunda, uno tiene un color rojo y el otro color azul. Pero da la casualidad que el color rojo para la oreja derecha. Y a mí no me cae, el color rojo tendría que ser rojo y es en la izquierda, y el azul la derecha. Pero bueno, eso lo hicieron así, yo a veces me confundo, ¿viste? Una cuestión política. Bueno, ahí hemos puesto los dos nuevamente. Sí. Bueno, Oye, ahora sí. Se me acaba de ocurrir una idea para un relato. Esto de los audífonos, porque eso puede originar también un cambio de ideológico, ¿no? Eso de la derecha y la izquierda. Sí, claro. Bueno, espero que no, yo sigo siendo de izquierda. Bueno, la cosa es así.
acá tenemos un narrador que viene a ser Hermes, ¿no? Que está con una falsa carcajada, un narrador omnisciente, que reproduce lo que... Hay cosas que narra el mismo detective, que Sí, pero como ven, esto no puede narrarlo el detective, porque esto sucede en la casa de Gloria y su amante o su pareja, sí, Connie. O sí, sea, porque ¿qué pasa? Una llamada telefónica, el cura, cuando ella está en el despacho del cura, ella dice, llama a tu madre. Entonces llama, la atiende el borracho este y le dice que y le cuelga. Entonces, después que pasó eso, que ella dice, yo me levanté, es decir, Priscila está contando lo que le pasó en lo del padre director, ¿no? Que preguntó por mi madre, pero el hombre no supo qué responder, insistió en hablar de aquel desconocido acerca del compadre. Y bueno, y entonces se va, cuelga, y le da una citación a ella ya la mierda se va, y se va. Y el capítulo siguiente, que sería el 8 en este caso, sabemos qué pasó del otro lado. Primero tenemos por Priscila, sabemos qué pasó en el despacho del director, que llamaron a la madre de Priscila. En este capítulo vamos a saber, contado por un narrador omnisciente, que no puede ser el policía, porque esto lo está contando alguien que estuvo ahí, digamos, alguien que desde el techo, desde una ventana, o sea, lo que pasa con un narrador. Bueno, está contando lo que hacen esos personajes. Entonces está contando lo que pasó, y entonces que dice el curo Palú, ya ve el colegio, bueno, le cuenta lo que pasó. Ahora bien, entre tanto, a esa hora tú y yo, bueno, y de pronto el relato lo toma el detective. ¿Te das cuenta? Porque dice, está bien, vale, te puede decir, concluyó ella, pero no vuelvas, no quiero verte más, le dice Gloria a su amante. Ajá. Aparte, punto y aparte, si entre tanto a esa hora tú y yo entrábamos al departamento que me había asignado, y ahora están hablando el detective. Sí, La pregunta sí, el es, detective, ese es el reto que me propuse. ¿qué? Ese es el reto que me propuse. Dentro de la diversidad de voces narrativas, el mismo detective a veces asume como narrador omnisciente. Sí, sí, bueno, Y pero hay, eso habría hay que otro, eso habría que hay otro narrador. eso habría que marcarlo de alguna manera para que tenga cierta integridad, cierta, no sé si verosimilitud, pero que se haga lógico. Porque yo, por ejemplo, Sí, pensaría, porque bueno, se me está ocurriendo en este momento, bueno, y esto me va a enganchar por otra cosa que vamos a ver también. Se me está ocurriendo que, bueno, que el detective, además de vivir lo que está viviendo, empieza a contar una historia. Digamos, es un detective escritor o con ansias de escritor. Entonces, ahí sí, si vas armando claro, eso, claro. ahí sí, pero eso tenés que... Pues, ¿Y sabés por qué te digo? claro. ¿Sabés Bueno, por qué te digo? Porque fíjate, hay fíjate, algo, es lo siguiente, ¿no? La clave que yo voy dejando en ese sentido. Uno, que los reportes que él hace no son reportes. Eso, a eso quería llegar, Ajá. ahí quería llegar. Eso da un indicio de que no es Claro, cualquier detective, sino que es un detective diferente. Es bueno, además muy eso poético. quería, pero espera un Permiso. segundo. A eso quería llegar. Yo Ajá. lo que me encontré cuando
cuando va al recorte, cuando pasa el informe, ¿no? Gobernación de Estado de Miranda, acta policial, Los Teques, septiembre de 1985. Bueno, yo empecé a leer en esta fecha, siendo 11 de la mañana, comencé en el atestado de despecho el funcionario Víctor Manuel Pérez, secretario de la División de Investigación, bla, pi, 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 chuple. Relato de la diligencia. Y no hay Cristo que te pueda creer que un detective, además el comisario lo saca patadas y dicen, ¿qué me estás contando? El diálogo, todo. Entonces solamente viene a preguntar a la señora Post. No, lo que tenés que hacer, y por eso te digo que se engancha con lo anterior, lo que tenés que hacer es, a mi criterio, pasar, es decir, poner fríamente lo que es un acta policial. Si no las conocés, fíjate, busca en internet, qué sé yo. Las actas policiales, además están muy mal escritas, lógicamente, y bueno, y como pasa con, no sé las sentencias en Venezuela, pero acá las sentencias son de un aburrimiento, de un lenguaje bueno, entonces, un acta policial informa, no es tan barroca y larga y aburrida como, sino que va a lo concreto. Pasó esto, y entonces el suscrito hizo tal cosa, hizo un NN, hasta ese momento un NN, y entonces, paralelamente a eso, al acta policial que hace el amigo Víctor Manuel Pérez, en una parte, como sucedió antes, cuando narra la relación con Gloria y el violador que tiene por marido o por pareja, cuenta realmente lo que pasó, lo que le dijo, cuenta, se pone el narrador. Entonces ahí vamos teniendo una historia que está contada en primera persona por un detective, un funcionario policial, que va contando los hechos. Incluso los cuenta cuando se refiere al acta policial. Tenemos, paralelamente a eso, los escritos de Priscila, que son la peli verde, donde cuenta así, descarnadamente, lo que le pasaba a esta chiquilina de 15 años y la situación en que se encuentra. Y paralelamente a eso, ya tenemos una voz, la del policía, la del funcionario. La del funcionario, vamos a decir, funcionario en funciones, ¿no? Dando el informe. Una voz, que es la voz de la chica, la víctima, hasta este momento, digamos, una víctima, ¿no? De hecho, la viola el degenerado y paralelamente esa, la voz del narrador, que casualmente es el mismo policía, pero ya el narrador omnisciente, lo que le permite no solamente contar lo que le pasó en el colegio, sino lo que pasa con la madre y la amante de Priscila. Entonces, al ir armando todo ese tramado de voces, se va formando una historia. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo de más o menos Santuario, por ejemplo, Santuario, que es la novela, digamos, vamos a llamar la novela policial de Faulkner, que después Chase le robó prácticamente la idea para escribir una novela formidable, que fue El secuestro de Miss Blandis, que fue su primera novela y su mejor novela para mí, después escribió 400 novelas más, pero esa es insuperable. Chase prácticamente lo plagia a Faulkner con Santuario. Faulkner repudiaba el Santuario, pero Santuario es una novela policial, ¿no? Con violaciones, secuestros, todos los bajos fondos y todas las iniquidades, todas las porquerías de la criatura humana. Y está cantada por diferentes voces también. Profesor. No me acuerdo los personajes, pero la chica, la voz de la chica, la voz del profe.
de los padres, creo la leí hace muchos años, pero y la voz del que, digamos, de alguna manera, el que se acuesta, digamos, el que la hace trabajar prácticamente como prostituta o directamente como prostituta, que es un tipo muy limitado intelectualmente, culturalmente. La chica en Santuario, como pasa también con el Flutter Miss Blandis, viene de una familia más acomodada, más, en algún caso clase media alta y demás, y se enfrentan con una gente de los suburbios más oscuros. Bueno, Forner ahí maneja diferentes voces. Bueno, y lo hace maravillosamente bien. Entonces, creo que vos tenés que manejarte de esa manera, elegir tres formas, tres voces narrativas, dos muy parecidas, la del oficial, el funcionario de policía, contando la historia lineal, perfecta, ¿sí? La del oficial de policía contando la historia a partir de su narración, ya con un lenguaje más literario, y la voz de Priscila o de la Peli Verde, que tiene que ser la voz de un adolescente de 15 años al que la violaron, al que le está pasando mil cosas, y tiene que bueno, ser la voz cargada de odio, resentimiento, dolor, todo lo que quieras ponerle, ¿no? Creo que así se iría formando una historia que después no sé en qué deriva, cómo termina, por eso te dije, acá dice de Soriano todo, no entiendo nada. Bueno, no sé si ¿me explico, Hermes? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Esa era más o menos la idea. Por eso yo comienzo. Bueno, me alegra coincidir. Sí, Me alegra coincidir. Entonces, lo que por eso comienza narrando él, pues, cómo llegó sí, a la escuela. comienza narrando él. Es más, Sí. a la antigua usanza de mucha literatura del 19 y parte del 20, la novela empieza con la nota del editor. Mire, estos originales que han llegado a nuestras manos, hablan, dice, acá lo dice, encontramos entrevistas, personas clave, actas, cartas, todo esto tiene que estar separado. Cada cual tiene que tener su propio acento, modo. También se dan las notas de Priscila, fragmentos de contenido creados a partir de un diario escrito por un adolescente interno. ¿Te das cuenta? Un diario, un adolescente tiene que tener el lenguaje de un adolescente. Creo que si conseguís esto, después ya no sé de qué va la novela, pero si conseguís esto, puede ser una novela cojonuda, ¿no? Puede ser una novela cojonuda. Creo. Pero depende de que te juegues esas calzas, ¿no? Creo que por ese lado tiene que ir quedando casi de entrada claro que hay dos narraciones escritas por una misma persona. Una, la narración lineal, qué sé yo, fui, me pasó tal cosa, y la otra, la narración de esa persona ya escribiendo la historia. Digamos, una narración para el cuerpo policial, y otra narración para la literatura. Y en el medio de esas dos narraciones, la voz de la víctima, que es Priscila. ¿Se entiende? Sí. Menudo desafío, pero es lindo hacer eso. Sí, le quita linealidad al relato. Le quita linealidad al relato, lo hace más complejo y esa es la idea. Ah, claro, lógico. Pero bueno, vos lo buscaste así. Vos no quisiste escribir Caperucita Roja y los 7 enanitos, tenían, sí, ¿no? Claro. Cuando tú eras muy lineal, que eso acá, bueno, acá se van cruzando voces. Bueno, pero eso es la literatura. Me parece perfecto que lo hagas así. Me parece bien.
Chévere, gracias, Creo profe. que, mirá, yo tengo una novela que concretamente es mi primera novela, y si todo funciona como dice que funciona, se publicó hace muchos años en España. No, se iba a publicar en España, después yo me vine para acá y se publicó en la Argentina. Pero la novela estaba contratada en Bruguera de España. Y después la publicó Bruguera Argentina, que se llama El libro de todos los engaños, y está contada por el narrador, yo, diálogos del narrador con su tío, que es una novela familiar, ya si la publican la vas a leer, con su tío. Entonces yo para narrar eso me decidí que tenían que ser solamente diálogos secos, ninguna acotación, muy corto. Incorpora ahí me volví loco, pero me salvó una novela, plagié una forma de Philip Reed, creo que era, trabajar con los textos de la familia, cuando el narrador era un chico de 3, 4 años, entonces recupera esos escritos, esos libros de espiritismo y qué sé yo, y entonces poner fragmentos de esos libros. Es decir, ¿cuál es la idea de la novela? La idea de la novela es que el narrador está en Barcelona, grande, ahora es grande, tipo de unos 30 años, está en Barcelona, y ha ido a Barcelona a buscar un libro que se llama La Cátedra, que le han dicho que es el libro que tiene todas las verdades, ¿no? El libro por eso el libro de todos los engaños, el libro de todas las verdades. Y toda la novela es como él va buscando, pero mientras está buscando el libro, va recordando, va contando episodios de su infancia. Pero es diferente, una cosa es él grande en Barcelona, contando cosas de Barcelona, y otra cosa es él cuando era un chico en La Boca, Barracas, barrio del sur de Buenos Aires. Y además a eso se agrega él antes, en algún momento, hablando con el tío para que le vaya diciendo cosas que después vas a incorporar en la novela. Es todo un fárrago que cuando lo terminás de leer lo armaste todo. Pero son diferentes voces también. Tiene su trabajo, pero sobre todo tiene su encanto, ¿no? Sí. Y tenemos las 8:30, ¿me escucha? compañero. Ya nos tenemos que separar. ¿Te sirvió? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, hacé las correcciones del cuento y metete a trabajar con esto. Por supuesto, me lo vas mandando, yo lo voy leyendo y lo seguimos. Vamos a ver si de esta manera entusiasmamos al resto. No sé cuántos son el resto. Acá tengo, espera, que acá, ay, me hago unos líos con estas cosas. Acá tengo los que intervienen, no, los participantes. Los participantes, esperá, acá, participantes, parece que son 9 los participantes. Hermes Flores, Jesús Santana, Andrea, Efren Navarro, Michelle, y yo. Y a los participantes les digo que como participantes que son, intervengan, gente amiga, intervenga. Y ahora rato Métase intervenir. en el diálogo, opinen, digan, no me parece, no entiendo eso, explícamelo mejor, o me parece muy bien, pero mejor. Dialoguemos, ¿sí? Así le damos sentido a esto, ¿les parece? Profesor, ¿me escucha? Bueno, el resto supongo me habrá escuchado, pero de Valentina, bueno a todo, dice, no sé, Valentina, gracias, bueno a todo. Bueno, en principio, si todo sigue como está siguiendo, nos vemos el próximo viernes. Espero que me manden material, como has hecho vos,
Hermes ahora, y yo lo voy viendo y ya tenemos motivo para pasar esta hora y media hablando de literatura y de literatura. ¿Sí? Jesús Bien, ¿de Santana acuerdo? quiere intervenir. Levantó Que la no, mano. alguien, escucho una voz femenina. ¿Qué dice esa voz? Jesús ¿Qué? Santana que tiene una pregunta. Sí, hacela. ¿Me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí, fuerte ¿Cuál y es la claro. pregunta? Pero sí me escucha el profesor, porque creo que él no me escucha a mí. Yo estoy escuchando, pero escucho una voz masculina ahora. Ah, perfecto, perfecto. Sí, soy yo, profesor. Que yo ¿Quién quería... es el que está hablando? Jesús Santana. ¿Quién? Jesús Santana. No te entendí bien, pero bueno, no importa. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué querías? No, no era una pregunta, era una acotación. Que quería acotar a lo que usted estaba explicándole a ¿Por Hermes. qué? Te pediría una cosa. Como consecuencia de mi sordera, ¿podés levantar un poco la voz o acercarte más al micrófono? Que lo que yo quería era una acotación, a lo que Sí. usted estaba diciendo a Hermes, que era que él podía referirse al tema de la focalización del narrador. Es decir, que el narrador, cuando ya sea en tercera persona o en primera persona, pone el foco de la narrativa y de la atención sobre un personaje determinado o un grupo Sí. de personajes determinado. ¿Qué pasa? El narrador en tercera persona es omnisciente, eso lo sabemos, pero no por ello puede libremente quitándole el foco sería el protagonista o a los que serían los personajes principales y variándole de uno a otro porque confunde al lector. Entonces creo que podríamos añadir es más el saber focalizar la atención de la narración. A ver, a ver si te... ¿Cuál es tu nombre? Jesús Santana. ¿Cómo? Jesús Santana. Santana, muy bien. Santana, un músico muy bueno, me acuerdo. ¿No? Tocaba la guitarra, creo. Bueno, Santana. No sé si te llegué a entender, pero vos estás hablando de las voces narrativas. En este caso, es muy común que cuando algún escritor narra la historia, la narra a través de un personaje. Digamos, es el punto de vista que se llama. Bueno, yo puedo contar todo, puedo tener 18 personajes, pero vamos a ir un clásico. Es decir, el punto de vista de Crimen y Castigo de Dostoyevski es Raskolnikov, porque todo pasa a partir de las cosas que hacen Raskolnikov. Por supuesto que aparecen otros montones de personajes, pero la narración se establece a través de el personaje Raskolnikov. Eso lo podemos encontrar en prácticamente toda la literatura clásica. Es decir, si bien empecemos por el Quijote, si bien la narración que hace Cervantes del Quijote es a través de los ojos del Quijote, con la participación de Sancho, pero el que se enfrenta a los molinos de viento es el Quijote. Y después todo el resto, los otros personajes del Quijote tienen mucha vida propia, son personajes muy definidos, pero siempre a partir del Quijote, de Don Quijote. Eso lo vamos a encontrar en mucha literatura. Vamos a encontrar también otras, y yo recién hablaba de Faulkner, hablaba de Santuario, pero en Las Palmeras Salvajes, para seguir con Faulkner, también son... es una historia contada por diferentes voces, no por una sola voz narrativa. ¿Se entiende? ¿Era eso lo que me decías? Sí, era eso. ¿Eh? Sí, era eso. Bueno, lo que pasa que, insisto, como le decía a Hermes, es un desafío, claro. Es mucho más sencillo contar la historia de
digamos, una historia, una narración a través de un solo personaje que va contando con su única, su modo de contar, su única voz, y otra cosa es hacer intervenir a diferentes personajes con sus propias voces, ¿te das cuenta? Esas voces, esos personajes, aunque también pasa, es cuando te encontrás con que en diálogos, situaciones. Yo siempre recuerdo una novela de Ernesto Sábato, estoy hablando su novela más trascendental, no escribió tantas, fueron 3, pero sobre su tumba, que es una novela esencialmente de personajes, pero digamos, Vidal Olmos, un señor de la oligarquía venido a menos, su hija Alejandra, Martín, que es un muchacho de clase media baja, trabajador, más limitado en una serie de cosas, digamos, de un entorno cultural diferente, y entre todo eso aparece Humberto J. D'Arcangelo, se llama el personaje, que es un personaje de La Boca, barrio popular de Buenos Aires, que es un personaje muy, digamos, muy de clase obrera, laburante, que le decimos acá. Y aparece, me parece un personaje llamado Quique, que es una especie de crítico muy agudo, muy homosexual y qué sé yo, pero que tiene una ironía, un sarcasmo. Todos esos personajes, menos de Arcángelo, a mi criterio, ojo, Sábato los formula de una manera muy especial. Cada uno de los que habla, vos lo sentís cómo es el personaje. Cuando se acerca a D'Arcangelo, como yo le puse en una crítica, habla con falta de ortografía. Nadie habla con falta de ortografía. Vos cuando decís amor, no decís amor con H, cuando decís habitación, no decís habitación sin H. Decís habitación, listo. Entonces, habla con falta de ortografía, se traga las S y qué sé yo, para dar la imagen de un tipo de pocas luces, de poca cultura. Y sale un personaje arquetípico, no sale un personaje claro. ¿Me explico? Eso es lo que hay que conseguir. Si te vas a meter con un personaje que es ajeno a tu modo de ser, tenés que estudiarlo mucho para no hacerle decir pavadas, pero eso es trabajo, puro trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Parece que te quedaste dormido, ¿se entiende? Sí, sí, profesor. Sí, sí. Bueno, entonces la seguimos el próximo viernes. Por supuesto. Bueno, De acuerdo. los abrazo y beso y nos vemos el próximo viernes. Manden material. ¿Ok? Chao, chao.